Hola, gracias por estar aquí en Un Cafecito conmigo. Hace mucho tiempo, alguien le preguntó a Jesús: Rabuní, ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Y él respondió: 70 veces 7. Yo me preguntaba, 70 veces 7 son 490. Decía yo, 490 veces debo yo perdonar al que me ofende. Pero después me di cuenta que no eran 490 veces. Él se refería a 7 elevado al 70, lo cual es un número incalculable. ¿Por qué? Porque es multiplicar 7 por 1, 7. Y el resultado por 2, que son 14. 14 por 3, 42. 42 por 4, 168. 168 por 5, 840. 840 por 6, 5040. 5040 por 7, 35,280. Y así el resultado por 8 y el resultado por 9. Y imagínense, o sea, es una cantidad que no se puede contar. Él se refería a que nos tenemos que vivir la vida perdonándonos unos a otros. No 70 veces 7, 490, sino un número elevado, o sea, incalculable las veces que debemos de estar perdonándonos unos a otros. Perdonar es abandonar o eliminar un sentimiento adverso en contra del hermano. Entonces, yo me pregunto, perdonar al que me ofende, pero realmente iría yo más para allá. ¿Realmente tengo que perdonarlo? ¿O sería comprender al hermano? Se dice que si supiéramos comprender, no sería necesario perdonar. Entonces, si comprendes a la otra persona, no la tienes que perdonar y no tienes que vivirte la vida perdonando. Imagínate, Dios no nos perdona, Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Entonces, si imagínate, Dios tiene que estar perdonando cada vez que lo ofendemos, no, pues ahí se la va a llevar, ¿verdad? Entonces, Dios no nos perdona, Dios nos comprende. Y así nosotros tenemos que comprender a nuestros hermanos. Fíjate, vamos a pensar en esa vez que te ofendieron, porque quiero que sepas que la mayoría de las veces las personas no nos ofenden. Nosotros nos sentimos ofendidos por esa persona. Te explico. Vamos a pensar en esa ofensa que tanto te duele, eso que tienes que perdonar. Imagínate cómo sucedieron las cosas. Recuerda, pon en tu memoria cómo sucedió esa ofensa. ¿Cómo se encontraban las dos personas, tú y la persona que te ofendió? Si en ese momento los dos estaban molestos, disgustados, pues entonces, como dice, palabras sacan palabras. Y si de esas palabras se genera una violencia, pues palabras violentas salieron de los dos. Y eso fue como pelotas que rebotan y nada más ¡pum!, te hacen daño. ¡Paz, paz! Entonces, porque los dos estaban ofuscados, estaban molestos. Entonces, si comprendiéramos, pues en realidad los dos estábamos muy molestos. Pero después que viene la calma, entonces es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo estaba la otra persona? Híjole, la regué, dije esto. O otro contexto, si cuando nos ofendieron o nos sentimos ofendidos, quizá yo estaba en ese momento enojado, molesto, tuve un mal día, me hicieron enojar o no me salió bien el trabajo que estaba yo haciendo o algo pasó que yo no estaba bien, que estaba molesto. Y llega otra persona y me dice algo y yo me siento ofendido porque yo no estaba bien. Otro contexto, vamos a la otra persona, si supiéramos comprender, ¿qué tal que si la persona que me hizo la ofensa se encontraba también en un mal día o ella? En un mal día, no estaba bien, estaba enfermo y dijo algunas cosas que no las sentía, pero en ese momento las dijo por ofuscación. Entonces,
me ofendió, pero si yo estaba bien en ese momento, pues entonces comprender a las personas. ¿Me explico? Ese es el perdón de comprensión. Comprendo, por eso no perdono. Pero bueno, si eso no lo podemos hacer, entonces tenemos que aplicar los 3 tipos de perdón. El perdón intencional, el perdón emocional y el perdón del corazón y del alma. Perdón intencional. El perdón intencional es aquel que viene de la voluntad, pero como la voluntad no se relaciona, no tiene nada que ver con las emociones, entonces ese perdón intencional pues pasa, es un perdón, pero muy a la ligera. Yo diría que en vez de ser 3 tipos de perdón, serían 3 etapas del perdón. Entonces, por ejemplo, el intencional, cuando tú chocas con una persona, lo primero que va a hacer es la intención de pedir disculpas. Discúlpame, no fue mi intención recoger lo que se cayó y ya sucedió el perdón. Tú te fuiste y ya ni te acordaste de eso, pero sucedió ese perdón intencional. No se mezclaron las emociones. ¿Me explico? El perdón emocional es cuando ya se mezclan las emociones, cuando ya mis emociones fueron heridas. Mis emociones fueron heridas, cuando fueron tocadas. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer ese perdón emocional. Entonces ese sana. ¿Por qué? Porque ya emocionalmente me hizo sentir triste esa ofensa, me hizo sentir enojada, irritada, me hizo sentir mal. Pero después de un tiempo yo ya me tranquilicé y pues ya vi que está bien, la perdono, lo perdono. ¿Sabes qué? No pasa nada. Pero cuidado, porque con el perdón emocional después pasa y entonces es cuando vuelve otra vez. Te sientes mal, llega una emoción, te llega otra vez el rencor, el resentimiento por la ofensa y otra vez vuelve a salir ese enojo y ese malestar emocional. El perdón del corazón y el perdón del alma. Ese es el perdón que realmente cura y sana. Y para llegar a ese perdón, tengo que pasar por esas 2 fases del perdón, que es la intención, la emoción, para llegar a ese perdón. Te invito a que lo practiques, a que practiques esos perdones con esa persona que te ofendió, con esa ofensa que todavía no logras sanar, que ya pasó hace muchos años, pero todavía te sigue haciendo daño. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues retírate, ponte en un lugar donde estés silencio, donde estés quieto, concentrado. Y primero tienes que tener esa intención de perdonar, la voluntad. ¿Sabes qué? Ya me cansé, yo voy a perdonar. El segundo, la emoción. Siéntate, relájate, concéntrate y piensa en esa ofensa, en esa persona y ¿qué sientes? ¿Qué emociones salen de tu corazón al recordar? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Rencor? Esos sentimientos, esos son las emociones que te ocasionan esos sentimientos. Entonces, ahí es donde entra el tercer tipo de perdón o la tercera fase, el corazón, el alma. Para ese tipo de perdón necesito una ayuda especial, porque yo no puedo. Necesito tener una asistencia especial, una asistencia divina. Esa asistencia puede ser Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Tú decides a quién quieres pedirle esa asistencia. Entonces, yo le voy a pedir con todo mi corazón y con toda mi alma que me ayuden a sanar, que me quiten esos sentimientos que me provoca esa herida, que ya pasó, que yo no puedo hacer nada por cambiarla. Pídele a esa asistencia personal que te ayude a perdonar del corazón y del alma. Y yo te lo aseguro que si tú estás practicando este perdón, va a llegar el momento en que esa herida, esa ofensa, va a quedar como una cicatriz, especialmente si la ofensa es muy grave. Quedará como una cicatriz. Una cicatriz tú la ves, pero ya no te duele, solo te queda ese recuerdo, porque quizá algunas veces quedará el recuerdo de la ofensa, pero ya no dolerá. Así que te invito a que practiques esos 3 tipos de perdón. Perdón intencional, perdón emocional, perdón del alma y del corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya saben, sí les invito a que le den like al video,
lo compartan con más personas que ustedes creen que les puede ayudar. Gracias, cuídense, sonrían y que Dios les bendiga. Un abrazo.